¿Ya? Vale. Bien. Esa señal de ahí, XTT, vamos a analizarla en el plano de Fourier, ¿ya? Para analizarla en el plano de Fourier, entonces lo que necesitamos primero es saber, porque el tiempo t es continuo, eso yo no se lo tengo para qué decir. En este caso, quedamos de acuerdo en eso, y cuando hablábamos de tiempo continuo, eh, nosotros íbamos a usar la variable t. Entonces, cuando tenemos esa señal de ahí, ¿ya? Lo que yo necesito saber si es tiempo continuo es si tengo que aplicar la transformada de Fourier o la serie de Fourier, ¿ya? Y para eso tengo que determinar si esa señal es periódica o no es periódica. Y si es periódica, tengo que determinar su periodo para determinar lo que es la frecuencia fundamental. Y si no es periódica, aplicamos lo que corresponde con la serie, con la transformada de Fourier. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? O ni siquiera eso se entiende. Sí, eso sí se entiende. Bueno, esa señal, ¿es periódica o no es periódica? ¿Y cuál es su frecuencia fundamental? ¿Es periódica? ¿Eso es una afirmación o una pregunta? Afirmación. Ya, ¿cuál es su periodo fundamental entonces? O su frecuencia fundamental. ¿Es 800? No. Les recuerdo que esto de acá, nosotros, y esto es álgebra, cuando nosotros hacíamos esa separación, siempre dejábamos el 2pi aparte, y ese que acompaña ahí, ese es el F0. O sea, la frecuencia fundamental es, en este caso, 400 Hz. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya. Si hubiera otra cosa acá al lado, supongamos que esto fuera más coseno de 2pi, ¿ya? 100t. ¿Cuál es la frecuencia fundamental ahora de esta señal? De 10 coseno de 2pi, 400t más pi cuarto más coseno de 2pi, 100t. ¿Cuál es la frecuencia fundamental aquí, en este caso? Cuando tengo esos dos componentes. ¿100? ¿Por qué 100 y no 400? Porque se coge la menor. Porque se escoge la menor o se escoge aquella que sea la menor y que además todas las que hay para arriba sean múltiplos enteros de ella. ¿Cuál de las dos opciones es? ¿La menor o la menor y que además es el mínimo común divisor? Es lo mismo que acaba de decir. ¿Sería 100 igual? O sea, es 100, ¿ya? Pero lo que yo estoy preguntando ¿es 100 porque es la menor frecuencia de las dos que hay? ¿O es 100 porque además de ser la menor frecuencia entre las dos, esta de acá resulta ser 4 veces F0? 4 es un múltiplo entero de esta frecuencia fundamental. Es F0. ¿Se acuerdan del concepto de armónica? ¿Recuerdan eso? No, yo no lo recuerdo. Cuando hablábamos de la representación de Fourier, hablábamos de KF0, donde K era un número entero, ¿ya? Cuando hablábamos de los A sub K y de los B sub K. Cuando hablábamos de los C sub K, era un número entero positivo o negativo,
¿ya? Incluso incluido el 0. Un número entero. Esto eran los armónicos, el primer armónico, el segundo armónico, de los valores de la frecuencia fundamental. En particular, K igual a 1 implicaba que estábamos en la frecuencia fundamental. K igual a 2, y esto es lo que les dije, era el primer armónico. Por lo tanto, el késimo armónico corresponde al K más 1, ¿ya? Componente. ¿Se acuerdan de eso? Eso sí que estoy seguro que lo vimos, lo conversamos. Sí, ahora me acordé. ¿Sí? Entonces, cuando yo busco la frecuencia fundamental, yo tengo que fijarme que esa frecuencia no solamente sea el número más chico, sino que además tiene que ser, si es que no está ahí, tiene que ser un número que sea múltiplo, ¿ya? El mínimo común divisor en el fondo, de todas las frecuencias que hay, ¿ya? Por ejemplo, si ahora yo tengo, en vez de esa, ¿ya? Agrego un tercer componente. Lo agrego como coseno, que da lo mismo si fuera un seno, ¿ya? Y, vale. No, mejor así. Cinco medios de t. ¿Cuál es la frecuencia fundamental ahora? ¿5 medios? No. ¿Por qué no? Mira. Después les voy a enseñar el truco fácil para graficar esto. O sea, para ver esto. Si 5 medios es la frecuencia fundamental, ¿ya? Entonces, 5 medios es la frecuencia fundamental. Tiene que existir un K en Z, ¿cierto? Que tú multipliques 5, me parece que está más encima, 5 medios por K igual a... no te que elegí 5 medios, no me equivoqué. Ya, pero no importa, aquí vamos al igual. 5 medios por K. Hay un K en este caso, que nosotros hagamos esto, y que se me dé un K entero, ¿cierto? De que multiplicado por este 5, si 5, déjeme decirlo así, si 5 medios es la frecuencia fundamental, entonces existe un K que yo multiplico por este 5 medios y me va a dar 100. ¿Existe ese K? La respuesta es sí, porque me equivoqué en el número, ¿ya? Y este K es, en este caso, 2 por 200 dividido por 5 es 40, ¿no? No, Sí, 50. 40. 40. 40. Sí, creo. Ya. 40. Perfecto. Entonces existe el K. Y para este, y para llegar a 400 también existe, ¿cierto? 5 medios. Y otro, voy a ponerle K1 a ese. Y K2 para llegar a 400 también existe, ¿cierto? Va a ser 800 dividido por 5. Y eso es... ¿esto es 80? No, 800 dividido por 5. 800 dividido por 5, 100, 150. 120. Serían 160. 160, ando clarito ya. 160. ¿Ya? Como existe ese número entero, estamos bien. Este 5 medio es una frecuencia, es la frecuencia fundamental. Retiro lo dicho, Katia. Está bien lo que tú me habías dicho. Sin embargo, esto es lo que debía haber hecho. ¿Ya? Déjenme cambiar el número aquí. Y aquí voy a darle como. ¿Ya? Insisto, esto lo estamos mirando aquí por inspección, pero yo les voy a enseñar un truco que para estos casos es más fácil de ver.
Suponte que ahora es eso, 3 medios de t. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia fundamental? Estaríamos tentados a decir que es 3 medios de t, ¿cierto? Ahí sería 100. No, porque mira. No puede ser 100 porque tiene que ser la más chica. Si es 100, es imposible que me dé un número entero multiplicado por 100 para que me dé este armónico de acá. No se puede. Pero si estoy intentando siempre buscar el más chico, tengo que buscar el mínimo común divisor en el fondo. Ya eso es lo que ando buscando siempre. En este caso, fíjense, si tengo esto de acá, cada uno tendría que ser 200 partido por 3. Y ahí estamos mal, ¿cierto? Porque eso no es entero. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en eso? Sí. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? Bueno, aquí se las voy a dar al tiro y van a saber inmediatamente qué es, ¿ya? Y después les voy a decir cómo hacerlo más fácil. La frecuencia fundamental en este caso es un medio. ¿Ven por qué o no? Porque es mínimo común divisor de las tres números. Exactamente, ¿cierto? Para esta, hay el K vale 3, ¿cierto? Para llegar a esta de aquí. Para llegar, perdón, a 3 medios. Con K igual a 3, llegamos a 3 medios. Para esta de acá, para llegar a 100, es con 200, ¿cierto? Para el K igual a 200, nosotros llegamos a, por esta frecuencia fundamental, llegamos a 6. Y para este con K igual a 800. ¿Se fijan? Eso puede ser un poco engorroso hacerlo así al ojo, a mano, ¿ya? La manera más fácil es grafiquen esto, que es la forma también de saber si es periódico o no. Ustedes la grafican y van a ver al tiro si es periódica. Y si es periódico, al ojo van a determinar el periodo. Y eso les va a dar una idea de cuál es el numerito. ¿Ya? Para efectos de la tarea, está este número, ¿no? Está ese número, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, la frecuencia fundamental no era 3 medios, era 1 medio. Ahí se equivocaron varios de acuerdo a lo que vive. ¿Ya? La forma de salir de eso era, o sea, de entender, era graficando, que era en el fondo como varios de ustedes lo hicieron, pero después se equivocaron en decirme cuál era la frecuencia fundamental, no, ¿ya? Porque perdieron el concepto de armónico. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos esta señal de acá, ya, ahora sabemos cuál es su frecuencia fundamental, porque hay uno solo, ¿cierto? Aquí es más fácil. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí, y si no lo saben, ustedes van y la grafican, entonces van a determinar que el periodo fundamental es 1 partido por F0 y esto es 1 partido por 400. ¿Ya? El segundo. Si la grafican les va a decir. Creo que también estamos todos de acuerdo que x de t es igual a, mirar el torpeo aquí, 5 raíz de 2 coseno de 2 pi 400t menos 5 raíz de 2 coseno seno de 2 pi 400t. Creo que estamos todos de acuerdo y no hay gran misterio, ¿o no? Lo único que hice fue identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas usé esto de aquí. Aquí está. Coseno, ¿cierto? Coseno de A más B es coseno por coseno menos seno por seno, ¿ya? Entonces va a ser coseno de esto por coseno de eso menos seno de esto, seno de eso. Y el seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2, ¿ya? Y ahí está el raíz de 2 partido por 2, se multiplica por el 10 y me queda el 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 me queda el coseno y el seno, ¿ya? Eso más o menos de esto. Entonces, ok, ya tenemos determinado
el periodo fundamental, la frecuencia fundamental, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos determinado una expresión un poco más directa de la función, ¿ya? Tengo que determinar la expansión en serie de Fourier, ¿cierto? Eso es lo que tengo que determinar, porque esto es una señal periódica. ¿Cierto? Sí. La serie de Fourier se escribe como A sub 0 partido por 2 más la sumatoria desde K 1, 1 hasta infinito de 2. A sub K coseno de 2 pi. Y voy a escribir aquí al tiro, porque la frecuencia fundamental ya la conocemos. 400 K T más B sub K seno de 2 pi 400K. ¿Ya? Eso es lo que tengo que escribir. Tengo que determinar el número infinito coeficiente A sub K, B sub K y el A sub 0. Como yo les dije el otro día, la manera más simple de hacer esto, que la vamos a hacer por inspección a la rápida, es que nosotros igualemos términos. Porque si se fijan, esto está en esta forma de acá, ¿o no? Es lo mismo. ¿O no? Sí. De hecho, este es más bacán porque al final el A sub 0, si yo igual lo termino, A sub 0 es 0, ¿ya? A sub 1, porque esa es la frecuencia fundamental. Ahí está la frecuencia, ahí está 400. ¿Se fijan? Cuando K es igual a 1, tengo 5 raíz de 2. Y después A sub 2 igual a sub 3 igual para adelante, son todos igual a 0. Y B sub 1 es igual a menos 5 raíz de 2 con la misma historia. ¿Cierto? Y este es B sub 2 igual a B sub 3 igual a para adelante, son todos igual a 0. Eso entiendo que es fácil de calcular o de hacer y no debería haber ningún problema y se entiende, ¿ya? Pero puede sonar a truco. Entonces, para quien no le gusten los trucos, empecemos a hacer el cálculo y veamos de dónde salen las cosas. A sub 0 es 2 partido por T sub 0. 2 partido por T sub 0 es lo mismo que 2 veces F0, ¿ya? Así que voy a escribirlo, voy a escribir la fórmula. Después lo voy a poner. Es 2 partido por T sub 0. La integral entre menos T sub 0 medios y T sub 0 medios de x dt dt. ¿Ya? Ya saben que la respuesta es 0. Vamos a ver qué pasa. 2 partido por T sub 0 es lo mismo que 2 F0. F0 sabemos que es 400 de arriba, ¿cierto? Por lo tanto tenemos 800 aquí. Integral de T. 1 partido por 800. 1 partido por 800, ¿cierto? Porque es 1 partido por 400 el T sub 0. Y dividido por 2 me da 1 partido por 800. Y después es la integral de, y hay que escribir así, 5 raíz de 2 coseno de 2 pi 400 t menos 5 raíz de 2 seno de 2 pi 400 t dt. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Estamos todos de acuerdo de que esto es 0. O sea, integral en realidad. Sí. ¿Cierto? Aquí tengo... Perdón. Tengo 4000 raíz de 2. Integral entre menos 1 partido por 800. 1 partido por 800. Coseno de 2 pi 400 t dt menos 1 partido por 800
1 partido por 800, seno de 2 pi 400 t de t. Eso es 0 porque es la integral en el periodo y eso es 0 porque es la integral en el periodo. Por lo tanto, eso es 0. ¿Bien? Check con eso. Profe, una consulta. Al principio puso 2 partido el periodo, pero Sí. yo lo saqué de un libro y sale que es 1 partido el periodo. Es que, a ver, tú me dices, lo saqué de un libro, tengo que ver el libro cómo lo dice. ¿Ya? Y después tengo que ver el libro cómo escribe esto. ¿Ya? Porque si al final tiene que ser lo mismo. Si el libro te dice 1 partido por el periodo, no hay ningún problema, pero aquí tiene que poner un 2. Perdón, Ah, ya, de seguro perdón. era eso. Tiene que Ya, aquí tiene que, el 2 tiene que calcearse. Si es lo claro, mismo. ya. Sí, sí, Right. sí. Da Sí. exactamente lo mismo. Porque también se lo expliqué. Yo les dije que independiente de cómo seteara la definición, algo raro o inconsistente iba a aparecer. ¿Cachai? Porque mira, Ya, yo dejo 2 partidos por t sub 0 aquí, después la otra fórmula va a ser 2 partidos por t sub 0. Entonces tú me vas a decir, mira, ya todo esto es matemática, simétrico, pero ¿por qué cresta aparece un 2 partidos, un partido por 2 aquí y aquí no? ¿Sí o no? sí. Cuando usáis las fórmulas de los C sub K, no te aparece el 2. Entonces, como sea que lo arreglemos esto, se pone medio raro. Y si después ya más encima empezáis metí el 2pi dentro de eso, y lo tomáis como un omega en radianes, también se vuelve a enredar la fórmula y hay distintas expresiones. Entonces, en buena onda te digo, que tú me digas que en el libro viste que era así, te creo absolutamente. Pero después hay que ver cómo se ha armado esta ecuación de acá y cómo se armaron las cosas. Esa es toda la diferencia. Es lo mismo. Ya, profe, ¿Ya? me quedó claro. Gracias. La, Mira, te recuerdo que yo usé el 2 partido por T0 porque cuando nosotros hacíamos las integrales, nos daban que la norma era 1 para las cosenos y los senos. ¿Ya? Si no le pongo el 2, la norma no es 1. Entonces ahí empieza otro show más. ¿Ya? Ahora vamos, manera sub K. Manera sub K. 2 partido por T sub 0, la integral entre menos 1 partido por 800, 1 partido por 800 de la señal coseno de 2 pi 400 T menos. Se me pasó el tiro. Voy a poner la fórmula, no olvidar. T sub 0 medios, T sub 0. A todo esto, de repente la fórmula, a mí me gusta colocar entre menos T sub 0 medio y T sub 0 medio. A otra gente le gusta entre 0 y T sub 0. Da lo mismo. La cosa es un periodo, así que da lo mismo. X de T coseno de 2 pi F0 KT. Y aquí es donde el típico condoro. Ustedes no ponen esta opción. ¿Ya? No sé por qué, pero no lo coloco. Esto es 4000 raíz de 2, la integral entre menos 1 partido por 800, 1 partido por 800 de, pues con el coseno de 2 pi 400 t por este ahora, ¿ya? Porque ese coseno que escribí es el de, les recuerdo que la función es esa, ¿ya? Entonces, factoricé ese término de ahí y voy con esa multiplicado por el coseno de 2 pi, ¿ya? Estoy tomando esa parte primero. Aquí. Ahora multiplicado por el coseno de 2 pi 400, porque esa es la frecuencia fundamental. Por eso hay que tener KT de T menos, esto le voy a poner un paréntesis aquí, ya, menos la integral entre menos 1 partido por 800, 1 partido por 800, coseno, perdón. El otro término, seno de 2 pi 400 t por el coseno, 2 pi 400 kt de t. ¿Me entendieron esta parte? Este es el coseno menos seno. Dan dos términos. ¿Ya? Todo eso era x de t, multiplicado por el, ¿cierto? 5 raíz de 2, pero lo tiré para afuera. Entonces ahí están los dos términos y se multiplican los dos por este coseno. ¿Ya? Ese término está ahí
y ahí, ¿ya? Y este de aquí es ese de ahí, este de aquí es ese de ahí, ¿ya? Entonces ahora hay que darse la lata de hacer estas integrales, ¿ya? Pero aquí viene una cosa que nosotros vimos en la tarea 1 la otra vez, y lo comentamos, que era un resultado que era válido para todos, ¿ya? Y tenía que ver con lo siguiente. Voy a sacar la tarea aquí para mostrarles eso. Cuando nosotros calculamos la ortogonalidad entre las funciones, fíjense que cuando yo multiplicaba un coseno de 2pi f0 por un seno de 2pi f0, estos resultaban ser ortogonales. Fíjense que aquí hay un f0 y un f0, con minúscula, pero no importa. Después multiplicaba un coseno por un coseno, donde aquí tenía 1 por f0 y aquí tengo 2 por f0, esto resultaba ser ortogonal, ¿ya? De hecho, si esto es 1 y 3, también es ortogonal. Si esto es 1 y 4, también es ortogonal. Es decir, que cuando los armónicos, ¿ya? Cuando este K de aquí y este K de acá no son iguales, esto siempre me va a dar ortogonal. Cuando multiplique un coseno con un seno. Cuando multiplique el coseno con el seno, ¿ya? Aunque los armónicos sean el mismo, el primero, o el fundamental y el fundamental, o este de aquí, el fundamental, con este segundo armónico, igual me va a dar cero, ¿ya? Y eso es válido para todos los armónicos, ¿ya? ¿Me explico con eso? Sí. Entonces, si ustedes miran esto, 400 por 1, 400 por K, y K puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, esto me va a dar 0 en todos los casos, salvo cuando K vale salvo cuando K vale ¿Me entendieron lo que les acabo de decir o no? ¿Lo podría repetir? ¿Sí? Fíjense aquí. Cuando multiplico el coseno por el... Mírenlo aquí. Aquí es coseno por coseno, ¿cierto? Con el mismo K adelante del F0. Aquí el K vale 1, que es 1 por F0. Y esto, si esto está al cuadrado multiplicado por coseno de 2pi, K igual a 1, F0t, ¿cierto? Por eso me da el coseno cuadrado. Cuando esto es coseno cuadrado, o sea, cuando los K se igualaron, toda esta integral de aquí me da 1. ¿Se fijan? Pero ahora, si yo multiplico el coseno por el seno, fíjense, el K vale 1 ahí, y el K vale 1 acá, la integral es 0. Si multiplico el coseno, este coseno por el seno, donde aquí el K vale 1 y aquí el K vale 2, la integral es 0. Si multiplico este coseno con el K vale 1 aquí, por este seno con un K que vale 3 o 4 o 5 o 6, este resultado va a seguir siendo 0, ¿ya? Es más, si yo multiplico el coseno por el coseno, cuando este K vale 1 aquí y este K de acá vale 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero es distinto de esta integral igual va a ser 0. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Sí, Entonces, de estos de acá, estamos claros que casi todos son 0, salvo uno. ¿Cuál?
Para la sub 1. Para el K igual a 1, ¿sí? Fíjense lo que voy a escribir aquí 5 raíz de 2 para facilitarles la vida aquí en una cosa. Este es 2 partido por T sub 0 y esto es 1 partido por 4, 5, ¿cierto? Ahí dejé estos 2 partidos por T sub 0 y 6. Fíjense, entonces, cuando esto es 2pi 400, ¿ya? T, gt, pero al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 2, yo sé que me va a dar 0. Cuando k es igual a 3, yo sé que me va a dar 0, etc. ¿Ya? 4, 5, 6. Pero cuando k es igual a 1, esto me queda al cuadrado. Eso de ahí. ¿Ya? Y este de aquí. ¿Cuándo va a ser toda esta integral? ¿Ya? Porque no es solamente el producto, el producto integrado. ¿Cuándo toda esta integral va a ser igual a 0? ¿Para qué valor de k? Mírenlo aquí. Miren. S. Gracias a José. Miren S y miren S. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo va a ser ese término de ahí abajo? Para distintos casos. O sea, cuando sean Veamos, distintos va a ser 0. cuando sean distintos va a ser 0. Y ahí cuando k es igual a 1. Si k es igual a 1 y en el otro es cualquier otro número, sería 0 igual. No confundan, no confundan. Mira, hay k aquí. 1. Ya. Es el único valor que tiene, ¿cierto? Hay k aquí. Sí. Sí. Yo no le puedo tomar k cualquiera del 1 incluido para arriba, ¿cierto? Entonces, básicamente, si quieres tú, tenemos que analizar dos casos. Cuando k vale 1 y cuando k es distinto de 1. ¿Ya? Ya, cuando vale 1, Cuando vale 1 cuando sea distinto de 1 va a ser 0. va a ser 0. Por este de aquí, ¿cierto? Sí. Coseno Sí, sí. y 0. Y cuando sea 1 va a ser 0 por coseno. Coseno por seno. ¿Cuánto dio ahí? 0. ¿Se te ganaron, no? ¿Se te ganaron eso? ¿Sí o no? Sería ideal que me respondiera alguien. Si sí o no, si tienen dudas de todo. Sí, se entendió. Ya, entonces, si estamos claritos, se entendió todo el cuento. Estamos claros que todo eso es 0 y todo eso es 0 para todos los casos, salvo cuando k es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, me queda esa integral de ahí. Pero fíjense, y miren esta de aquí. Por eso yo les decía que este ejercicio lo hicimos en la tarea para que ustedes lo tuvieran claro más adelante. ¿Ya?
Miren esto. 2 partido por t sub 0, la integral entre 0 y t sub 0, o lo que es lo mismo, entre menos t sub 0 medio y t sub 0 medio, de coseno cuadrado 2 pi f0t de t. ¿Cuánto es? 1. Independiente de f0 e independiente de t sub 0. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale esta integral multiplicada por eso? 1. Por lo tanto, todo eso vale 1 y me queda 5 raíz de 2. Claro, este 5 raíz de 2 para k igual a 1, ¿ya? Y hace un k es igual a 0 para todo k mayor o igual que 2. Eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Sí, queda claro. Y si ahora calculo el b sub k, el b sub k no es nada más que 2 partido por t sub 0, la integral entre 1 t sub 0 medios y t sub 0 medios de x de t seno de 2 pi f0 kt de t. ¿Ya? Esto, y lo voy a dejar de nuevo igual, va a ser 5 raíz de 2, ¿cierto? Partido por 2 partido por 1 por 400. La integral entre menos 1 partido por 800, 1 partido por 800. Y esto multiplicado ahí, va a ser coseno de 2 pi 400t. Hay un menos aquí adelante, ¿cierto? No, nada, no he hecho nada. Seno de 2 pi f0 kt dt menos la integral entre menos 1 partido por 800 y 1 partido por 800 seno de 2 pi 400t seno de 2 pi f0 kt dt. Y aquí nos va a pasar lo mismo, ¿cierto? Esto es 0. ¿Para qué valores de k? Esa integral. La integral completa, no es solamente el producto. La integral en el periodo de coseno por seno. ¿Para qué valor de k es 0? Para cualquier valor distinto de 1. Yo diría que para cualquier valor de k. Porque vimos en el caso anterior que cuando esto era coseno por seno, se hacía 0. Por lo tanto, esto de aquí, esa integral, es siempre 0. Y esta de acá va a ser 0 para todos los k distintos de 1. 400 aquí. 400 kt dt. 400 kt dt. Esto va a ser siempre 0 para todos los valores de k. Y esto va a ser siempre 0 para todos los valores de k distintos de 1. Porque cuando k es igual a 1, me queda seno por seno de 2pi 400t. 2pi 400t. Y se va a quedar el seno al cuadrado. Y corresponde a esta de acá arriba. Seno al cuadrado. Y si es seno al cuadrado, la integral es 1. Y como esta integral de acá es 0, y aquí está el signo menos, ¿cierto? El signo menos va a pasar para adelante, menos 5 raíz de 2, la integral de menos 1 partido por 800, dos partido por 1 partido por 400, menos 1 partido por 800, 1 partido por 800, seno de 2 pi 400 t de t al cuadrado. ¿Ya? Yo sé que todo esto de aquí, todo eso de ahí es 1. Tengo que menos 5 raíz de 2. Esto es
para k igual a 1. Y los b sub k son 0 para todo k mayor o igual que 2. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Se fijan que hicimos larga, pero llegamos exactamente a lo mismo que habíamos determinado aquí. Que A sub 1 es 5 raíz de 2, B sub 1 es menos 5 raíz de 2, todos los otros son 0. Y B sub 0 es 0. Haciendo la ecuación de la forma. ¿Ya? Preguntas de eso. Preguntas sobre eso. Por mi parte no. Yo tampoco tengo. Bien. No sé si me van a creer esto, y si lo pueden, yo creo que sí pueden hacerlo en la cabeza. Pero miren. Tengo esto ahora, ¿ya? Voy a copiar esto aquí al otro lado. A ver si puedo. Si yo quiero hacer la serie compleja de Fourier, ¿cierto? Que la serie compleja de Fourier es cuando yo represento esto como C sub 0. Y de nuevo depende de cómo uno le escriba las cosas. Ya, C sub K. Si yo quiero escribir esta de aquí, en la serie compleja de Fourier, bueno, una opción es hacer lo que ya habíamos hecho, ¿cierto? De calcular esto de aquí, calcular los A sub K y los B sub K, que ya los tenemos aquí, y los C sub K, perdón, calcular los A sub K y los B sub K, y después los C sub K nosotros teníamos una formulita para eso, ¿ya? Teníamos esta formulita de acá. Los C sub K son la sub 0 medio es igual al C sub 0. ¿Ya? Perdón. Sí, te lo dije bien. El C sub 0 es igual a la sub 0 medio. ¿Ya? Y después los C sub K son igual a estas formulitas de acá. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, desde aquí, decir que, si ya tengo eso calculado ahí, yo puedo decir de que C sub 0 es igual a sub 0 medios, ¿cierto? Y esto es 0 en este caso. ¿Por qué será 0? Y los C sub K positivos, le voy a poner aquí, positivo, C sub K van a ser los A sub K, estos de aquí, o C sub 1 en este caso. C sub 1 va a ser este, 5 raíz de 2, menos J B sub K, 5 raíz de 2, más todo esto partido por 2. Estoy usando esta formulita de acá, ¿cierto? El A sub K, el C sub 1 es el A sub 1 menos J B sub 1 partido por 2. A sub 1, este de aquí, menos J B sub 1, con el signo menos B sub 1 partido por 2. Y el C sub 1 negativo es igual a 5 raíz de 2 menos J 5 raíz de 2 partido por 2. Y creo que es lo mismo el C sub 1 concluido. Esto lo obtengo al tiro ahí. ¿Se fijan? Usando la formulita. Si ustedes quieren
podemos usar, para hacer la misma historia, para hacer una especie de inspección, podemos usar, mira, fíjense, coseno y seno. Yo el coseno lo puedo expresar como esa exponencial compleja y el seno lo puedo expresar como esa exponencial compleja. Yo podría, si ustedes quieren, pero al final es la misma lata, ¿no? 5 raíz de 2. Este coseno lo puedo expresar como E elevado a J2 pi 400t más E elevado a J2 pi 400t y todo esto partido por 2, más y menos. Yo tengo menos 5 raíz de 2 y este seno va a ser igual a esto de aquí, E elevado a J2 pi 400t menos E elevado a menos J 2 pi 400t y esto partido por 2J. ¿Ya? Y si se fijan, aquí si yo pareo un poquito los términos, S y S lo puedo parear y después este y este los puedo parear y voy a dejarlo en esa forma de acá. ¿Se fijan? Y ya ven ustedes que me va a dar este 5 raíz de 2 más J 5 raíz de 2 partido por 2. ¿Sí? 5 raíz de 2. Aquí voy a parear S, el positivo, con ese por ahí, con ese positivo de acá, ¿cierto? 5 raíz de 2 y este, me tengo un menos ahí, pero tengo el 2J abajo. Cuando yo multiplico por el J, arriba y abajo, ¿cierto? Para dejarlo arriba. Ahí me va a dar que se me va a cambiar el cambio, va a haber un cambio de signo, ¿cierto? Y me va a dar ese 5 raíz de 2 más J 5 raíz de 2 partido por 2. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Ya? Y después pareo los otros, etcétera. Entonces, aquí hay otra forma, me parece en este caso es más engorrosa, pero igual se las presento, de calcular, en este caso, los componentes de los C sub K, usando estas identidades trigonométricas, ¿ya? A partir de la ecuación de hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir con todo esto? Que ustedes primero tienen que ver la función que tienen que trabajar, tienen que determinar si es periódica o no. Si es periódica, determinen el periodo fundamental, ya sea por inspección o grafíquenlo, lejos lo más fácil de graficarlo. Y después hacen los cálculos, ¿ya? Al hacer los cálculos, le van a salir integrales medias engorrosas como esta, pero en general las cosas se van a simplificar, ¿ya? Yo sé que Katia me preguntaba para el caso de la exponencial si se simplificaba o no. Bueno, queda una cuestión un poquito larga, desde mi punto de vista no era complejo, pero quedaban los números así. Y eso era lo que tenían que graficar después, ¿ya? Y eso fue lo que casi nadie hizo, hacer el gráfico del espectro. ¿Ya? No sé si me explico hasta ahora. ¿Me explico, no? Sí, profe. Ahora, fíjense, nosotros graficábamos aquí, nosotros teníamos esto. Les pedí graficar el espectro. Yo lo que tenía en este caso era, si ustedes quieren graficar el espectro, en realidad, lo que tienen que hacer es graficarme los C sub K, pero no cualquiera, tienen que graficar los C sub K al cuadrado. Entonces, para este ejemplo de acá, nosotros teníamos C sub 0 era 0, C sub 1 era igual a 5 raíz de 2 más J de 2 factor de partido por 2 factor de 1 más J. C de menos 1 es igual a 5 raíz de 2 partido por 2, 1 menos J. C sub 2 igual a C sub 3 igual todo para adelante, 0.
Y C sub menos 2 igual a C sub menos 3 igual a todo eso para atrás, 0. Entonces, si yo les pido calcular o graficar el espectro, lo que ustedes tienen que hacer es el siguiente gráfico, es graficar esto, ¿ya? Pero tienen que calcular el módulo de los C sub k al cuadrado. En este caso está fácil porque son casi todos 0, ¿ya? Calculemos cuál es el módulo de C sub 1 al cuadrado. Vamos a calcular el módulo de este. Vamos a calcular el módulo de esta cosa, de C sub 1. El módulo al cuadrado. Esto es C sub 1 por C sub 1 conjugado, ¿cierto? Y esto es C sub 1 por C sub 1 conjugado. Esto me da 25 partido por 4, 2 por 2, todo eso de ahí. ¿Y esto cuánto es? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿o no? ¿25? ¿Sí o no? Sí. Y esto es igual al módulo, esto lo sacan ustedes. Eso es 1 al cuadrado. Por lo tanto, cuando hacen el gráfico, y esto no tienen para qué hacerlo, calcularlo ustedes. Si ustedes tienen una formulita, en este caso tienen la formulita aquí, ustedes esto lo llevan a MATLAB y en MATLAB le calculan, así como les mostré yo en esos lives, que le calcule esto. Pero ya, si lo quieren hacer a mano, cosa que no se los aconsejo, pero lo pueden hacer igual. Ustedes grafican aquí, ¿qué? Dos cosas, ¿ya? La magnitud, la fase tienen que calcularla ahí con MATLAB porque eso es más periodo. Voy a escribir primero K. K. Este es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. El gráfico es discreto, por lo tanto, tengo que hacerlo discreto. Ese es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sigo allá. Y este de aquí es cuánto. Eso es, ¿cierto? Esto es cuando yo grafico en términos de los armónicos. Pero si ahora yo cambio el eje y le voy a escribir ahora acá K F0, ¿ya? Y esto que nosotros llamamos F en Hertz. KF0 es K veces la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental era 400, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 400, es 0. 800, 1200, 1600, 2000, menos 400, menos 800, menos 1200, menos 1600, menos 2000. Le puso todo eje X. Y ese es el espectro de magnitud. El de fase hay que calcular los ángulos. Eso lo voy a hacer, es más fácil hacerlo en MATLAB. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Mi pregunta es, si yo les doy hasta el
viernes, ¿ya? Para entregar de nuevo la tarea. ¿Tienen tiempo o no? Yo sí tendría. ¿La entregan de nuevo? Igual, sí. Ya. Te voy a dar más tiempo para que hagan eso. ¿Ya? Por favor, háganme consultas, pero yo entiendo que es complicado con el tiempo y todo, pero si las dejan para última hora, como les pasó el viernes, para mí es complicado, porque más encima el viernes no estaba yo. ¿Ya? Entonces, traten de hacer las cosas o mirarlas con tiempo. Yo sé que ahora más encima tienen algo avanzado, ¿ya? Pero háganlo así, ¿ya? Lo último que quería comentarles es lo siguiente. Miren, toda esta majamama que vimos acá, todo esto de por qué eso, ¿ya? ¿Y por qué eso? Esas daban todas cero. Y estas daban todas cero, salvo en un caso, es por los conceptos que vimos de ortogonalidad, ¿ya? Y esto se los mencioné y está en las notas que yo les dejé. Este es el producto punto entre ese coseno y ese coseno de ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Los cosenos de distintas frecuencias son ortogonales. Entonces, por eso es que cuando hay un K igual a 2 aquí, es 800, igual a 3, 900, no importa, aunque no es el caso, aunque sea 1,5, si es 400, ¿ya? Y 400 por 1,5, esos van a terminar siendo ortogonales igual, ¿no? ¿Ya? La única forma de que no sean ortogonales es que tengan el coseno y el seno, perdón, el coseno y el coseno la misma frecuencia, exactamente la misma. En esos casos, esta integral no va a ser cero, ¿ya? Mejor aún, si esta integral está multiplicada antes por 2 veces partido por el periodo, esa integral se garantiza que es 1, ¿ya? Cuando estas frecuencias son iguales. Lo mismo pasa para el seno. Si este seno de acá y este seno de acá son de igual frecuencia, múltiplo entero, múltiplo no entero, insisto. Perdón, si son de igual frecuencia, ¿no? Porque obviamente tienen la misma frecuencia, esto se garantiza de que no es cero, ¿ya? Y si ustedes la multiplican adelante por 2 partido por T sub 0 por el periodo fundamental, entonces más encima la integral da 1, ¿ya? En cambio, si este de acá y este de acá no tienen la misma frecuencia, eso significa que no sea un múltiplo entero o que no sean la misma frecuencia, igual no, aunque no sea un múltiplo entero, esto se garantiza que es 0, ¿ya? Y esa es la ortogonalidad de los senos y cosenos entre ellos cuando las frecuencias son distintas. Ahora, más encima, si tú multiplicas un coseno por un seno y lo integráis, ¿ya? La ortogonalidad de entre los dos está garantizada. Y da lo mismo si las frecuencias son iguales, ¿ya? Por eso es que cuando multiplicamos esto de acá, esto es todo cero, incluido el caso en que las frecuencias sean las mismas, ¿ya? Y les recuerdo que cuando uno está arriba, el otro está abajo. Ahí está la ortogonalidad de las dos señales. Por eso es que se da esa cosa así, ¿ya? No es un resultado antojadito. ¿Ya? ¿Les calza un poco más eso o no? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Más dudas? Yo tengo una duda con la función 3 de la tarea porque me acuerdo que yo la intenté hacer en MATLAB, pero me salía como que era una multiplicación de matrices de distintas dimensiones. No, yo creo que te enredaste ahí, ¿no? No me acuerdo en el caso tuyo cómo era tu respuesta, pero mira, fíjate. Voy a escribirla aquí como dibujo. Esta es X2 de T, ¿cierto? Sí, Ya. Yo sé que me preguntaste por X3, tranquilo. ¿Esta es periódica o aperiódica? aperiódica. Ah, periódica. ¿Ya? Yo sé que lo hiciste. Entonces, yo calculo X de Fx como la integral entre menos infinito e infinito de la exponencial
exponencial de menos t, ¿cierto? Exponencial de menos j2 pi ft de t. Y me da, ¿ya? Listo, se acabó el problema. Fíjate lo que es x3. Tú miras un poco la ecuación. X3 es esto. Este es X3. O sea, es este mismo de acá, pero en versión periódica. ¿Qué es lo que tienes que calcular? ¿La serie de Fourier o la transformada de Fourier? Serie de Fourier. Serie de Fourier. ¿Cuál es el periodo fundamental? 2. 2. Excelente. Entonces pescáis esta cuestión y calculáis el A0 igual a 2 partimos de sub 0, ¿cierto? Y eso es 2 máximo. Y te centráis en este periodo, igual como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Entonces eso te va a dar, eso es 2 y aquí vamos a ir entre menos 1 y 1 y el exponencial de menos t coseno 2 pi k por 2 si queréis por t de t menos integral entre menos 1 y 1 e elevado a menos t coseno da seno de 2 pi k2 por t de t, ¿cierto? Y si esta la calculaste con el truco del coseno menos j seno, vais a haber calculado más o menos lo mismo, ¿sí o no? Salvo este pedacito de aquí, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es tu duda? Creo que ya se solucionó mi duda. ¿No habíais visto esto? Que era la versión periódica de la otra. Es que cuando la intenté graficar no me quedaba así. Ya, te equivocaste al graficarla seguramente. Pero, ¿te das cuenta que esta de aquí es esa periódica o no? Sí. Porque era, mira, déjame mirar la ecuación. Ya, fíjate, es la x2 desplazada en el periodo. Ahí te fijas, es un desplazamiento. O sea, en 2n. Buscar en 2n, 3n, 4n, va a ser. Y para el desplazamiento, ¿cierto? Si tomas, por ejemplo, el n igual a 1, te queda que es x2 de t menos 2. ¿Ya? T menos 2, x2, esto es lo que te da cuando n igual a 1, te queda x2 de t menos 2. Esta de aquí, ¿cierto? Eso pasa para allá. ¿Sí o no? Sí. Ya. Cuando x2 de t menos, ahora n igual a 2, ¿cierto? Te va a quedar 4. Menos 4 esta misma, la centro ahora en 4 aquí. En 4 me va a quedar 1 para atrás, 3 ahí, listo. Y eso si te fijas, en la misma, lo que pasa es que como esto tiene 0 para allá, yo estoy usando el truco en el fondo de que yo sumo todas esas, y si yo las traslapo justo en el periodo este que tiene, que no es un periodo, pero no importa, si las traslapo en ese intervalo, nunca se me van a sumar una con la otra. Entonces, me va a quedar ahí, ¿cómo se llama? La versión periódica de esa D. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Entonces le voy a dejar ahora, le voy a dejar un aviso, le voy a dar hasta las 10 de la noche del viernes para que entreguen de nuevo la tarea. ¿Ya?
Ya, profe, gracias. De nada, es importante que grafiquen después, porque el tema del espectro es de lo más importante del curso. Si esta es la parte medular, yo sé que es difícil, sí, es complicada la cuestión, y más encima no tengo un libro decente, uno solo, para poder pasarle. El que había elegido es medio complicado. Entonces yo sé que todas estas cosas se terminan complicando más de lo esperado. Pero lo que me interesa a mí es que aprendan, y para que aprendan, por un lado tienen que meter las manos, ¿ya? Y por otro lado, bueno, estas cosas pasan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es dejarles